Buenas tardes, profe Germán. Nosotros somos el grupo de balance de materia y energía 7AN y en el día de hoy vamos a hablar acerca del concepto de estequiometría y procesos de combustión. Mi grupo está conformado por Juliana Gaitán, Fernanda Molina, David Bospina y Nicolás Pérez. Y quien le habla, Ronald Eguiza. Iniciaremos hablando acerca de los conceptos de la estequiometría. La estequiometría básicamente mide las relaciones de las cantidades y composiciones de reactivos y productos de una reacción química. Las relaciones pueden ser de mol a mol, de mol a gramos, de gramos a gramos o de mol a volumen. Dentro del sistema internacional, la unidad de medida que se mide como tal o indica las cantidades de sustancias elementales, ya sean átomos o moléculas de la reacción, es un mol. En ese orden de ideas, tenemos que un mol de agua equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, así como también un mol de hidrógeno puede equivaler a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. La relación entre masa y número de moles es el peso molecular de cada sustancia, en donde tenemos que el peso molecular es igual a la masa sobre moles, y a partir de él podemos despejar moles, que es igual a la masa sobre el peso molecular, y asimismo podemos despejar masa. En ese orden de ideas, masa va a ser igual a moles por el peso molecular. Componentes de una ecuación química. Una ecuación química básicamente está compuesta por reactivos y productos, por sustancias que también están reaccionando. En el ejemplo que presentamos allí tenemos el carbono, el oxígeno y están produciendo como tal monóxido de carbono. Dentro de los reactivos tenemos lo que es el carbono y el oxígeno y productos tenemos monóxido de carbono. Y los coeficientes que se anteponen a cada sustancia se llaman como tal el coeficiente estequiométrico. Esto relaciona la cantidad de moles exactas de la sustancia para que se dé la reacción química. Si nos damos de cuenta, dentro de la masa de los reactivos tenemos que es 56 y la masa de los productos también tenemos que es 56. Esto quiere decir que la ecuación se encuentra balanceada y estamos dando cumplimiento a la ley de la conservación de la materia. Por otro lado, tenemos lo que son las relaciones estequiométricas. A partir de ellas y utilizándolas como factor de conversión, podemos conocer como tal las cantidades consumidas y producidas en una reacción. En ese orden de ideas y tomando como ejemplo la ecuación química que se presenta en pantalla, tenemos que 2 gramos de átomos de carbono están reaccionando con 1 gramo mol de oxígeno para producir 2 gramos mol de carbono. En ese orden de ideas la relación es 2 a 1. Para conocer un poco más las relaciones estequiométricas vamos a plantear un ejemplo, el cual enuncia así: calcular la masa en gramos de oxígeno necesario para producir 100 gramos de CO a partir de carbono puro. Como paso inicial vamos a realizar como tal el balanceo de la ecuación, que está ahí, con los coeficientes estequiométricos. A partir de ello vamos a empezar y vamos a partir como tal de lo que se está produciendo. Básicamente se están produciendo 100 gramos de CO. Lo multiplicamos por 28 gramos de monóxido de carbono, que es el peso molecular como tal de la molécula, que equivalen a 2 gramos mol de CO, por 1 gramo mol de oxígeno, que está produciendo como tal 2 gramos mol de CO. Lo multiplicamos nuevamente por el peso molecular del oxígeno, que es lo que está reaccionando y es la cantidad que deseamos conocer. En ese orden de ideas decimos que 1 gramo mol equivale a 32 gramos de oxígeno. Ya una vez tengamos como tal cada una de las sustancias y los componentes relacionadas con su respectiva relación estequiométrica, partimos y empezamos a realizar como tal las cancelaciones. Gramos de CO se va con gramos de CO, gramos mol de monóxido de carbono se va con gramos de mol de monóxido de carbono, 1 gramo mol de oxígeno se va con gramos mol de oxígeno, obteniendo como tal finalmente los 32 las unidades de oxígeno, que es igual a 57.14 gramos de oxígeno. No me gusta. Continuando con la explicación de mi compañero, a continuación les explicaré qué es reactivo limitante, reactivo en exceso y cómo se calcula el porcentaje en exceso. El reactivo limitante es aquel que se agota primero limitando la reacción química. El reactivo en exceso es aquel que queda sin reaccionar en la reacción química.
¿Y el porcentaje en exceso cómo se calcula? El porcentaje en exceso es igual a S menos T sobre T, donde S viene siendo la cantidad del reactivo en exceso suministrado y T cantidad de reactivo en exceso estequiométrico. A continuación daremos un ejemplo donde utilizamos reactivo limitante y reactivo en exceso. En este ejemplo tenemos 110 gramos de propano, C3H8, se queman en presencia de 160 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán? En una combustión, cuando se quema un hidrocarburo reaccionando con el oxígeno, da como resultado dióxido de carbono y agua. Ahora lo que haremos es calcular los pesos molares de cada elemento. El peso molar del hidrógeno es de 1 gramo mol. El peso del oxígeno es de 16 gramos mol. El peso del carbono es de 12 gramos mol. Realizamos las operaciones pertinentes y nos da como resultado que el propano queda con un peso de 44 gramos mol, el oxígeno queda con 32 gramos mol, el dióxido queda con 44 gramos mol y el agua queda con 18 gramos mol. Lo que debemos hacer ahorita es balancear la ecuación y ajustarla. Continuando con el ejercicio, una vez balanceada nuestra ecuación debemos pasar de gramos a moles. Tenemos 110 gramos de propano, lo igualamos sobre una mol y lo dividimos sobre el peso molecular del compuesto, que son 44 gramos. Esto nos da como resultado 2,5 moles de propano. Hacemos lo mismo con el oxígeno, tenemos 160 gramos de oxígeno, lo igualamos sobre una mol y lo dividimos sobre el peso molecular del compuesto, que son 32 gramos, y nos da 5 moles de oxígeno. A continuación debemos de localizar el reactivo limitante. Ahora tenemos que ver con cuántos de moles de oxígeno tendrían que reaccionar para que reaccionen todos los moles. Esto se realiza mediante estequiometría de la reacción. Tenemos 2,5 moles de propano, lo igualamos a 5 moles de oxígeno y lo dividimos sobre 1 mol de propano. Esto como resultado nos da 12,5 moles de oxígeno. Los 12,5 moles de oxígeno reaccionan con los 2,5 de propano. Si quisiéramos que todo el propano reaccione, necesitamos 12,5 moles de oxígeno. Como solo tenemos 5 de oxígeno, esto indica que no reaccionará todo el propano. En base a esto se concluye que el oxígeno es el limitante y el propano es el que está en exceso. A continuación calcularemos el resto de datos que nos solicitan. Nos preguntan cuántos gramos de dióxido de carbono se forman. Partimos del limitante de 5 moles de oxígeno y utilizamos la estequiometría de la reacción para desarrollarlo. Tenemos 5 moles de oxígeno, lo igualamos a las 3 moles de la fórmula de dióxido de carbono y lo dividimos sobre las 5 moles de oxígeno. Esto nos da como resultado 3 moles de dióxido de carbono. Ahora pasamos de moles a gramos. Tenemos 3 moles de dióxido de carbono, las igualamos sobre los 44 gramos del dióxido de carbono y la dividimos sobre 1 mol de dióxido de carbono. Esto nos da como resultado 132 gramos de dióxido de carbono, o sea que los gramos que se forman con esta reacción son 132 gramos de dióxido de carbono. Ahora calculamos cuántos moles de propano van a sobrar. Tenemos 5 moles de oxígeno, la igualamos sobre 1 mol de propano y la dividimos sobre el peso molecular, que son 5 moles de dióxido, y nos da como resultado 1 mol de propano. Esto nos indica que de 2,5 moles de propano solo necesitamos 1 mol de propano, estarían sobrando 1,5 moles de propano. Procesos de combustión. ¿Qué es combustión? La combustión es un tipo de reacción química exotérmica que puede involucrar materia en estado gaseoso o en estado heterogéneo, líquido gaseoso, sólido gaseoso. Genera luz y calor en la mayoría de los casos y se produce de manera considerable y rápida. Tradicionalmente la combustión se extiende como un proceso de oxidación rápido de ciertos elementos constituidos por carbono, el proceso de combustión. Son un tipo de reacción redox, es decir, una reacción de reducción a oxidación. Esto significa que en ellas un reactivo se oxida y pierde electrones, mientras que el otro reduce y gana electrones. En el caso de la combustión, el agente oxidante oxígeno obtiene electrones de un agente reductor combustible, como se ve en la fórmula, compuesto combustible más O2, donde lo convierte en CO2 más H2 más otro compuesto y más energía. Es decir, los compuestos combustibles pueden variar en cada reacción de combustión según sea su naturaleza, así como pueden variar los niveles de energía que se generan, como la energía térmica, que es la parte interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta. También está la energía lumínica. En fotometría, la energía lumínica es la fracción percibida de la energía transportada por la luz y que se manifiesta sobre la materia de distintas maneras. Una de ellas es arrancar los electrones de los metales
que puede comportarse como onda y como materia. Reacción de combustión. Se trata de una reacción de oxidación con la particularidad de que se realiza muy rápidamente, es exotérmica. Para que un combustible no sufra la combustión es necesario que alcance su temperatura de ignición. Combustible más coburente genera gases de combustión más calor. Combustible toda sustancia capaz de arder. Coburente sustancia que aporta el oxígeno para que el combustible sufra oxidación. Los combustibles industriales suelen estar constituidos por mezclas de pocos elementos, que simplifica en gran medida el proceso, que se puede clasificar por combustibles y también por combustibles inertes, que son los que se eliminan y resultan perjudiciales. Les habla Nicolás Pérez y les voy a explicar un poco sobre los tipos de combustión y los gases de combustión que se pueden presentar en los procesos industriales. En los procesos industriales se presentan diferentes tipos de combustión, como la combustión completa, en la cual todos los elementos del combustible se oxidan y transforma todo el carbono, se oxida a dióxido de carbono, todo el hidrógeno se oxida a moléculas de agua, el azufre se oxida a dióxido de azufre y el nitrógeno se transforma en dinitrógeno. También se presenta la combustión incompleta, en la cual los componentes del combustible no se oxidan al 100% y se originan los inquemados, entre los cuales se encuentran el monóxido de carbono, el dihidrógeno y también puede ser el carbono, restos de combustible o monóxido de azufre. La combustión estequiométrica consiste en la que es realizada con la cantidad exacta de oxígeno dada ya por la estequiometría de la reacción del proceso, y en la cual el aire que es empleado en la combustión es el mínimo necesario para contener la cantidad de oxígeno correspondiente a la oxidación completa de todos los componentes del combustible. La siguiente es la combustión con defecto de aire, en la cual la cantidad de aire que se utiliza no contiene la cantidad necesaria de oxígeno para que se oxide de forma completa el combustible. Los productos que se generan normalmente por la combustión son dióxido de carbono y oxidano. También se producen los inquemados que mencionamos anteriormente, como el monóxido de carbono, el dihidrógeno, y en algunos casos pueden contener carbono y combustible sin quemar. El análisis Orsat es el método más empleado para el análisis de gases. Fue patentado en 1874 y desarrollado originalmente para hacer una determinación rápida de monóxido de carbono, dioxígeno, nitrógeno molecular como productos de la combustión. Este análisis no determina la cantidad de agua presente, por lo tanto se realiza un análisis en base seca. Tampoco reporta directamente el dióxido de azufre. Este análisis consiste en medir un volumen de muestra gaseosa, la cual se pone en contacto directo con diferentes sustancias que tienen la propiedad de absorber directamente cada componente. Con el cambio de volumen de sustancias se observan los gases, se determina la cantidad de cada gas en cada mezcla. La clasificación de los combustibles convencionales pueden realizarse de diferentes formas. Atendiendo a su origen, pueden ser fósiles o no fósiles. Según su grado de preparación, se clasifican en naturales, su utilización es directa tal y como aparece en su origen, y artificiales, elaborados o manufacturados, que deben ser sometidos a complejos tratamientos e incluso preparaciones químicas específicas. Dependiendo de la fase en que se presenten los combustibles, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. En la tabla que están observando está el detalle de esta clasificación. Las principales causas de contaminación es debido al carbono. La combustión completa del carbono produce CO2, que es la principal contribuyente al efecto invernadero. El CO2, gas tóxico que en concentraciones elevadas puede provocar incluso la muerte. También está la contaminación debido al azufre. El azufre está presente en los combustibles de los carros, como se puede ver en la imagen. Como tiene variables como la oxidación, el azufre puede producir CO3 condensando, que acompaña las gotas de lluvia, dando
dando lugar que se conoce como lluvia ácida. También está la contaminación debido al nitrógeno, que en elevadas temperaturas de la llama, el nitrógeno forma parte del combustible y el nitrógeno del aire comburente pueden combinarse en el oxígeno para formar NO2. Colaboran con la destrucción de la capa de ozono de forma importante y también incrementa la lluvia ácida. Estas emisiones tienen diversos efectos perniciosos, afectan al equilibrio de la atmósfera terrestre, efecto invernadero, desaparición de la capa de ozono, afectan la salud humana, animal y vegetal y ensucian y deterioran los materiales, edificios, vehículos, entre otros.